Serie función cuadrática. El presente video hablará sobre el discriminante y el corte con el eje X. ¿Cuántos cortes con el eje X puede tener una parábola? Dos cortes con el eje X. Véase en la figura cómo la parábola corta el eje X en el punto A y en el punto B. Esto independiente de la concavidad. Si es cóncava hacia arriba, como se ve en la gráfica, o si es cóncava hacia abajo, como se ve en la siguiente imagen. También una parábola puede tener un solo corte con el eje X. En el caso de tener un solo corte, se le llama punto de tangencia. Ese punto de tangencia se efectúa en el punto A. Se puede dar tanto si la parábola es cóncava hacia abajo, como se ve en la figura, o si es cóncava hacia arriba. También la parábola puede pasar que no tenga ningún corte con el eje X, como se muestra a continuación. Esta parábola es cóncava hacia abajo y está distante del eje X que resaltamos a continuación. Incluso si fuese cóncava hacia arriba, podría pasar que no corta tampoco al eje X. Veamos esta parábola cóncava hacia arriba, que se encuentra distante del eje X, el cual demarcamos a continuación. En resumen, una parábola puede cortar dos veces, una vez o ninguna vez. El discriminante y los cortes con X. El discriminante es una expresión que tiene la siguiente forma: D igual B cuadrado menos 4 por A por C, donde si el discriminante calculado es un número mayor que 0, la parábola tendrá dos cortes con el eje X. Veamos un ejemplo. Si el discriminante es igual a 0, una vez que lo hayamos calculado, entonces pasará que la parábola tiene un corte con el eje X, o también llamado un punto de tangencia con el eje X. Veamos la gráfica. Por último, si al calcular el discriminante obtenemos un número menor que 0, es decir, un número negativo, entonces la parábola no tendrá cortes con el eje X, como se muestra en la siguiente imagen. Hagamos un ejemplo. Determine cuántos cortes tiene la parábola asociada a la función cuadrática siguiente. G de x igual 2x cuadrado menos 6x más 3. No todas las funciones tienen que llamarse f. Pueden llamarse, como en este caso, g. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Un corte? ¿Dos cortes? ¿Tres cortes? ¿O no corta el eje X? Resolvamos. Utilizaremos para ello el valor y el cálculo del discriminante. El primer coeficiente me indica el valor de A. El segundo coeficiente me indica el valor de B. Y el tercer coeficiente me indica el valor de C. Tenemos entonces que A vale 2, que B es igual a menos 6 y que C es igual a 3. Reemplacemos los valores en el discriminante. Al reemplazar el menos 6 en la letra B, el 2 en la letra A y el 3 en la letra C, obtengo la expresión dada. Al efectuar las potencias y las multiplicaciones, obtengo menos 6 elevado al cuadrado es 36. Y al multiplicar 4 por 2 por 3, obtengo 24.
ya que 4 por 2 es 8 y 8 por 3 24. Al efectuar la resta, 36 menos 24, obtengo como resultado 12. 12 es mayor que 0 porque es un número positivo. Por lo tanto, la parábola tendrá dos cortes con el eje X. La respuesta correcta es la letra B. Aquí mostramos la gráfica de esa parábola cuya función es la dada al inicio. Vean cómo corta dos veces al eje horizontal o eje X. Lo corta en el punto A y lo corta en el punto B. En conclusión, una parábola representativa de una función cuadrática puede tener dos, uno o ningún corte con el eje X. Si el discriminante es mayor que 0, es decir, un número positivo, tendrá dos cortes. Si el discriminante es igual a 0, tendrá un corte con X, también llamado punto de tangencia. Si el discriminante es menor que 0, es decir, un número negativo, no tendrá corte con el eje X. Por último, todas estas reglas se cumplen independientemente de la concavidad de la parábola. Gracias y hasta el próximo video.